Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro España Internacional de Comercio, Inversión y Diplomacia, que organizamos con la colaboración del Grupo Abertis. Hoy tenemos el placer de recibir al embajador de un país especialmente amigo de España, el embajador de Colombia, don Alberto Furmansky, al que va a presentar el vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz, Shlomo Ben-Ami. Queridos amigos, la tribuna es suya. Buenos días. Es un placer para mí introducir al embajador, al nuevo embajador de Colombia en España, Alberto Furmansky. Yo tuve el gusto de conocerle a él y a su esposa en mis viajes colombianos, como se mencionó aquí, en el contexto de mi trabajo a través del Centro Internacional de Toledo para la Paz, en el cual asesoramos al gobierno de Juan Manuel Santos en el proceso de paz ya varios años. En los últimos años, la figura y el perfil del embajador clásico está cambiando, ¿no? Por la naturaleza de la era de globalización en la que los líderes se encuentran entre ellos, hablan con bastante frecuencia. La era del pasado de la diplomacia clásica está cambiando y el perfil del embajador que viene de la sociedad civil, del mundo de la empresa, porque efectivamente se trata con mucha frecuencia de profundizar en las relaciones económico-sociales, y en este caso el embajador Furmansky es un excelente y destacado ejemplo del nuevo embajador que viene de la sociedad civil y del mundo de la empresa. Él es un destacado graduado de universidades americanas en ingeniería y empresariales. Dedicó toda su vida o toda una vida a Minipac, que fue una empresa que él fundó en el 1976. Fue y sigue siendo miembro de comités ejecutivos de grupos económicos importantísimos en el sistema colombiano, desde cuestiones energéticas, financieras, a través de inversoras, como inversora compañía de financiamiento. Representó a Santos en una de las agencias importantes de promoción de exportaciones y financiación colombiana, como es ProColombia, una organización que tiene aquí su representación y desde luego sigue ayudándoles desde aquí. Como todo empresario con responsabilidad social, también fue miembro de juntas directivas de organizaciones, de fundaciones sin ánimo de lucro para la divulgación cultural. Un caso es la Junta Directiva de la Casa de Poesía Silva, algo nuevo, Alberto, que me enteré de que te interesa la poesía, lo cual habla muy bien de esta combinación entre empresa y cultura. Muy activo también en la filantropía, Fundación Menorá, que él ha creado para la promoción del estatus de la mujer colombiana, las condiciones de vida de la mujer colombiana, y la Fundación Neumología Colombiana. Colombia, nos lo explicará el embajador, está en un momento, en una encrucijada histórica de gran importancia, de gran implicación para el futuro del país. Yo creo que para el continente latinoamericano también. Esta vasta geografía colombiana entra en un momento en que si efectivamente se llega a un acuerdo de paz, y yo pienso que eso es irreversible, se requerirá prácticamente un plan de dimensiones Marshall de infraestructuras para Colombia para llenar el vacío, que es una de las razones que llevó al surgimiento de estas organizaciones insurgentes y criminales
Y también esto ocurre en un momento de cambio importante en el modelo de crecimiento colombiano. Y no solo colombiano, sino de todo el continente por la crisis de las commodities, etc. Así que el desafío que tiene Colombia es realmente nada menos que histórico. Y en este país, donde ha habido siempre una enorme comprensión del dilema colombiano, una cooperación y una gran amistad, seguro que aquí se encontrarán, tanto en la sociedad civil como en el gobierno colombiano, sectores importantes, perdón, y en el gobierno español, sectores importantes que seguirán dando una mano a este gran país en este recorrido histórico. Gracias y Alberto. Mis más sinceros agradecimientos por su invitación a este foro y por permitirme dirigirme a ustedes con un tema tan importante para nuestro país como es el actual proceso de paz que esperamos termine muy pronto y con todo éxito. Me honra decir, y por eso mi gratitud con todos ustedes, que para hablar sobre este mismo tema han sido invitados previamente y a este mismo foro otras personas como el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el jefe negociador en La Habana, Humberto de la Calle, y el expresidente español, Felipe González. Todos ellos, como nosotros hoy, confiando en la pronta llegada de la paz a Colombia. Agradezco al señor José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum, por su invitación a este desayuno informativo de la tribuna Foro España Internacional, a la firma Abertis, y a nuestro buen amigo Shlomo Ben-Ami, vicepresidente del Centro Internacional Toledo por la Paz, exministro de Asuntos Exteriores de Israel, pero sobre todo gran amigo de mi país y asesor del gobierno colombiano en este proceso. Estimados amigos, hemos vivido 60 años de conflicto, hemos tenido más de 200.000 muertos, ha habido más de 6 millones de víctimas. Eso de manera muy sintética. Podría agregar muchos otros datos, más información, pero estas 3 cifras presentan de modo muy claro las razones por las cuales nos encontramos aquí hoy para hablar del proceso de paz en Colombia y las perspectivas de poner fin a este conflicto. Como todos ustedes saben, estamos a muy poco de la tan anhelada firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Este año es crucial para todos los colombianos porque llevará a nuestro país a la terminación de un conflicto armado que nos ha desangrado por más de 5 décadas y porque será el principio del cambio, el principio de la construcción de una paz estable y duradera para Colombia. Durante estos 60 años han sido varios los intentos en diferentes gobiernos por llegar a la culminación del conflicto con esta guerrilla. Podemos decir que hasta hoy no habíamos logrado llegar al punto donde nos encontramos, no retorno. Recordemos de manera breve. Fue en 1984, durante el gobierno del presidente Belisario Betancourt, a quienes algunos de ustedes conocen, cuando comenzamos este esfuerzo. Un segundo intento fue 8 años más tarde, en 1992, cuando el presidente César Gaviria intentó adelantar negociaciones con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, integrada por las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL. Entre 1998 y 2002, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, se adelantó el último diálogo formal con las FARC, en un intento mejor conocido como Proceso de Paz del Caguán. Desafortunadamente, ninguna de estas iniciativas logró culminar en un tratado de paz que detuviera el desangre, las víctimas, los desplazados, los atentados a la infraestructura, los secuestros y tantas otras formas de violencia. No estaban dadas las condiciones para avanzar hacia la paz, el entendimiento y la incorporación a la vida civil de los combatientes.
Hay que destacar, no obstante, el hito histórico que fue el exitoso proceso de paz con el grupo insurgente M-19 en 1989 durante el gobierno del presidente Virgilio Barco, el cual ayudó además a que otros grupos más pequeños decidieran terminar también su lucha armada de manera negociada en el primer año del gobierno del presidente César Gaviria. Todos estos procesos culminaron con la entrega verificada de las armas, la desmovilización de todos sus integrantes y su reincorporación a la vida civil del país. Varios de los miembros de estos grupos guerrilleros se vincularon con gran éxito a la política, alcanzando posiciones como ministros o participando en elecciones y saliendo elegidos por el voto popular al Congreso de la República, a gobernaciones, a consejos municipales y a alcaldías, incluido Bogotá. Para despejar cualquier duda, no se ha puesto en juego ni se ha negociado nuestra democracia, ni nuestro sistema político, ni el económico, ni el futuro de nuestras fuerzas militares. Lo que se busca es hacer las transformaciones necesarias para que el conflicto no se repita, buscando eliminar las causas que lo generaron para que no surjan nuevas formas de violencia. Después de más de 3 años de conversaciones, podemos decirles que 4 de los 5 puntos de la agenda inicial pactada ya se han acordado y sus textos han sido ampliamente divulgados. Voy a referirme brevemente a los acuerdos alcanzados hasta el momento y a los temas centrales del mismo. El primero aborda el desarrollo rural. Este acuerdo sienta las bases para la transformación estructural del campo, una reforma rural integral que cree las condiciones de bienestar de la población campesina, busque la disminución de la pobreza y la erradicación de la pobreza rural extrema. Se aborda especialmente el tema del acceso y del uso de la tierra, que es para muchos el germen del conflicto armado colombiano. Para ello se creará un fondo de tierras de distribución gratuita para los campesinos con acceso integral que incluye asistencia técnica, apoyo comercial y un subsidio y crédito especial para la compra de tierras. A través de programas y planes especiales se busca reconstruir y transformar las regiones más afectadas por el conflicto y por la pobreza, con proyectos reales de infraestructura, desarrollo social y productividad de la agricultura familiar. Es lo que Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz y negociador del gobierno en La Habana, denomina paz territorial, abro comillas. Es el centro de la visión de la paz del gobierno. Hay una preocupación por el territorio y una preocupación por los derechos. Me interesa resaltar es que tenemos que aprovechar el momento de la paz para alinear los incentivos y desarrollar las instituciones en el territorio que con el tiempo van a hacer valer los derechos de todos por igual. Para avanzar en esta dirección hay que complementar el enfoque de derechos con un enfoque territorial. Primero, porque el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros y porque este cambio no se va a lograr si no se articulan los esfuerzos y se moviliza a la población en estos territorios alrededor de la paz. Eso es lo que llamó la paz territorial, cierro comillas. El segundo punto de la agenda sienta las bases de la participación política. Este acuerdo busca robustecer aún más nuestra democracia, ampliando los derechos y los espacios de participación política de los partidos de oposición, promoviendo el pluralismo y la inclusión de nuevos partidos políticos. En este punto, se especifica la protección especial para quien incursionen en ella a partir de los acuerdos de paz. También establece que luego de la firma del acuerdo, entre las fuerzas políticas se dé un debate amplio sobre el estatuto para la oposición. Creemos que el fin del conflicto implica que los enemigos se deben tratar con respeto como adversarios políticos. Queremos asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas, que nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política. Cambiemos balas por votos. Este punto constituye una apertura democrática en el marco del fin del conflicto.
La construcción de la paz requiere de la participación ciudadana en los asuntos de interés público, en especial en los territorios más afectados por la violencia, y también su colaboración en los mecanismos de implementación del acuerdo. El tercer punto acordado toca un tema fundamental, el narcotráfico y los cultivos ilícitos. En este acuerdo se establecieron los compromisos puntuales de la insurgencia, el gobierno y la propia comunidad para combatir el flagelo del narcotráfico que tanto daño nos ha hecho. El desminado, la entrega de rutas, la erradicación de cultivos y las estrategias para bajar el consumo de drogas son algunos de los puntos del tercer gran acuerdo entre el gobierno y las FARC, quienes también se comprometen a poner fin a la relación que esta guerrilla ha tenido con el narcotráfico. En el convenio se estipula que se dará vía libre al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, para eliminar de manera definitiva esos cultivos y su legalidad en todo el territorio. Asimismo, se acordó una estrategia integral para reforzar y ampliar la lucha contra el narcotráfico. Una política criminal que concentre sus capacidades en la investigación y la sanción de los delitos asociados a cualquier organización criminal relacionada con el narcotráfico, en especial aquellas que en los territorios constituyen una amenaza para la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Y en el más reciente punto en el que firmamos un acuerdo, abordamos el tema de las víctimas del conflicto. Este es uno de los puntos más complejos y a su vez más innovadores de la agenda, el cual incluye también el tema de justicia. En los acuerdos de este punto hemos pensado sobre todo en los millones de colombianos que se han visto afectados por la guerra, por los que han sido heridos, han perdido a sus seres queridos o han sido desplazados. Por ellos y por todos los colombianos definimos compromisos y mecanismos para cumplir con los derechos de las víctimas, a conocer la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Y esta no solo es una tarea del gobierno que ya ha reparado casi 600.000 víctimas, sino de todos los que han participado en el conflicto. Por eso se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, porque las víctimas piden justicia, pero sobre todo exigen verdad. En esta comisión los actores del conflicto reconocerán lo sucedido, responderán a las víctimas y enfrentarán su responsabilidad. En cuanto a la justicia, se creará una jurisdicción especial que garantice la no impunidad frente a los delitos más atroces, violaciones a los derechos humanos y a las graves infracciones al derecho internacional humanitario, como secuestro, ejecuciones, desaparición y desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual o reclutamiento forzado de menores. Ninguno de esos delitos será amnistiado. Serán juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción. Los miembros de las FARC que participaron en los crímenes más graves y representativos estarán sujetos a sanciones impuestas por el Tribunal de Paz que significarán una restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años, complementada con la obligación de realizar obras y trabajos en beneficio de las víctimas. Tendrán que reconocer su responsabilidad en los crímenes, ofrecer verdad plena y participar en las medidas de reparación. De no ser así, la sanción puede llegar a ser hasta de 20 años de prisión. Y una cosa que el gobierno quiere dejar en claro, no habrá posibilidad de que nadie se acoja a este sistema de justicia si no ha dejado antes las armas. Y a quien reincida le caerá todo el peso de la ley. Todos los que tienen responsabilidad por las víctimas del conflicto deben cumplir con su obligación de reparar. Por eso, en este acuerdo y por primera vez en su historia, las FARC se comprometieron a contribuir a la reparación material de las víctimas. Estas víctimas han acompañado este proceso porque no quieren que ningún colombiano más pase por lo que ellas han pasado. Lejos de exigir venganza y retaliaciones, están dispuestas a perdonar. Nos acercamos a la paz, mis queridos amigos. Una paz que no será fácil, que exigirá el aporte y el trabajo de todos, pero que nos permitirá por fin crecer y prosperar sin el pasado lastre de la guerra. En los últimos días, el gobierno y las FARC han avanzado en el punto denominado
de la terminación del conflicto. Sabemos que para llegar a la paz en Colombia se necesita el concurso de la comunidad internacional, solos no lo conseguiremos. Noruega y Cuba han sido nuestros países garantes y como acompañantes Chile y Venezuela. Y el más grande espaldarazo que podíamos recibir se dio en días pasados en el seno de las Naciones Unidas. Por petición del gobierno y las FARC, los 15 países miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo a España, y en un hecho sin precedentes votaron por unanimidad una resolución que establece una misión política en Colombia con un mandato prorrogable de 12 meses. Según el texto aprobado, está integrada por observadores internacionales desarmados, la cual hará parte del mecanismo que vigilará y verificará el cese del fuego y las hostilidades bilaterales y definitivo, así como el proceso de desarme. La misión empezará sus actividades tras la firma del acuerdo de paz por el gobierno entre Colombia y las FARC. Adicionalmente, la resolución solicita al secretario general de las Naciones Unidas que presente a la mayor brevedad sus recomendaciones sobre el tamaño y operaciones de esta misión. Señala asimismo que espera la contribución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a esta misión. Esta comunidad, en reunión realizada en Quito, pocos días después, expresó en una declaración especial de apoyo al proceso de paz en Colombia su disposición para que los países miembros contribuyan a la referida misión política de las Naciones Unidas, añadiendo que la terminación definitiva del conflicto en Colombia beneficiará a toda la región. Todas estas manifestaciones explícitas, como pueden darse cuenta, garantizan que estamos ante un proceso serio, un proceso digno, un proceso realista y un proceso eficaz. Tendremos así a los países más importantes del mundo, a las grandes potencias como aliados en este proceso y como garantía de que lo que se acuerde se cumpla. Este es uno de los pasos más concretos que se han dado hasta ahora en los años que lleva todo este proceso, y esto hace realmente que sea posible llegar a la firma del fin del conflicto. Se cerrará la última y más larga guerra de Colombia, y no solo de Colombia, sino de todo el continente americano. Estamos sentando un precedente ante la comunidad internacional que puede dar esperanza y servir de enseñanza para otros conflictos armados en el planeta. Amigos, las conversaciones en La Habana continúan y por eso quiero llamar la atención frente a lo siguiente. Debemos mantener un gran respeto por la continuidad de las negociaciones. Es necesaria una gran discreción frente a un proceso que permanece activo, así como la sensatez y la paciencia para esperar a que exista un acuerdo final. Sea la prudencia nuestra guía en estas últimas semanas, sin emitir juicios o discutir interrogantes sobre algo inacabado y evitar la elaboración de hipótesis o de escenarios que son apenas supuestos. No debemos olvidar uno de los principios rectores de este proceso. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Tengamos esto siempre en mente. Como se ha dicho, todavía faltan temas por acordar, algunos de ellos muy sensibles. Aún con lo anterior, o tal vez por ello, nos encontramos llenos de optimismo, confiados en que muy pronto tendremos un acuerdo firmado. Podríamos decir que nos encontramos a la puerta de una nueva fase, no solo del proceso, sino también del país. Es nuestra gran oportunidad para construir una paz estable y duradera. Es lo que sigue a la firma final de este acuerdo y con una participación de todos los colombianos y de amigos en todo el mundo. España, y quiero agradecer una vez más a ustedes su apoyo continuo, siempre ha sido un aliado estratégico de Colombia, ya nos ha manifestado su apoyo con el Fondo Europeo para el Posconflicto. La reciente eliminación de la visa Schengen para colombianos, liderada por el gobierno español, la cada vez más estrecha relación comercial a través del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y la llegada de cada vez más españoles a Colombia, turistas en su gran mayoría, pero también más de 5.000 que han decidido establecerse allí en los últimos años,
hacen que España no solo sea un país amigo, sino un socio vital. La nueva situación de Colombia, señores asistentes, será un atractivo adicional para inversionistas y desarrollar proyectos en regiones en las que nunca llegó la inversión, donde todo está por hacerse. Esta tarea de construir una paz estable y duradera, de la cual se habla en muchas ocasiones como algo propio de un posconflicto, es, sin embargo, y en el caso colombiano, una tarea que comenzó hace varios años. Hemos avanzado sin esperar a que se firme un acuerdo para finalizar el conflicto. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras data del año 2011. En otros lugares del mundo, solo se ha puesto en marcha luego de la firma de los acuerdos. Mis queridos amigos, Colombia es un país de oportunidades, de grandes oportunidades. Muchas tareas tomarán tiempo, pero la firma de un acuerdo de paz llevará a reconocer el verdadero potencial de la economía colombiana y de su gente. Ustedes serán testigos de excepción de una Colombia que al fin podrá poner en pleno desarrollo su enorme potencial, su capacidad humana y sus recursos naturales, no solo para forjar una sociedad más justa y más próspera, sino para contribuir más al desarrollo de nuestro continente. No debe existir duda de que el proceso de paz es elemento medular y orientador del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero no es el único. Hemos diseñado e implementado políticas y proyectos para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, generando más y mejores oportunidades que lleven a su inclusión social y económica. En 2012 se hizo la reorganización del Sistema General de Regalías para ofrecer nuevas oportunidades a municipios y departamentos en su propio desarrollo, buscando mayor equidad entre las diferentes regiones. Se han reformado y adecuado también otras instituciones, las relacionadas con la infraestructura y las telecomunicaciones, entre ellas. Más recientemente, las relacionadas con el campo, la agricultura y el desarrollo cultural, para que puedan cumplir de manera óptima con su cometido integrador y consolidar un desarrollo incluyente. Con el fin del conflicto recuperaremos la productividad de los millones de desplazados que en medio de la violencia tuvieron que abandonar sus tierras, regiones que se han visto estancado su crecimiento por la guerra, volverán a surgir, crecerán y asimismo el país. Las cifras de pobreza y de pobreza extrema en el país se han venido reduciendo. En estos últimos años hemos visto una gran expansión de nuestra clase media. Hemos alcanzado una cobertura casi universal en el tema de salud. Este año, por primera vez en la historia de la cual tengo memoria, el presupuesto para la educación fue superior al presupuesto del Ministerio de Defensa. No es un tiempo fácil en materia económica, pero aún así mantenemos el rumbo y el crecimiento. Esperamos seguir siendo el país de más crecimiento entre las economías grandes de América Latina. Seguiremos adelante con aquellas políticas que nos han permitido mantener la confianza de los inversionistas, la confianza que ustedes han tenido en nosotros por tantos años. Tenemos motivos suficientes para ser optimistas. Y si a todo lo anterior se le suman nuestras políticas de vivienda, los proyectos de infraestructura, las políticas en educación y otros temas sociales, así como la buena noticia de la firma del Acuerdo de Paz, este año, el 2016, sea el año de una nueva Colombia, una Colombia en paz. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, Slomo. Empezamos por las preguntas, con esta de Luisa Pozas. ¿Puede darse como segura la fecha del 23 de marzo para la firma del Acuerdo de Paz, tal como algunos medios han publicado? ¿Debe ser solo tomada como orientativa? ¿El Ejército de Liberación Nacional puede causar problemas para impedirlo? Ramón Tamames, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, le pregunta cuál es la actitud del expresidente Uribe y sus partidarios sobre el proceso de paz y si será un obstáculo más. Muchas gracias por las preguntas. La fecha del 23 de marzo como fecha límite para llegar a los acuerdos
es flexible. Lo importante era tener una fecha a la cual dirigirnos. Si se llega a prolongar unos días más o de pronto se adelanta unos días, no creo que sea de la importancia relativa con respecto a lograr la paz duradera. En cuanto al ELN, el gobierno ha tenido contacto con el ELN hace ya varios años y pues no tenemos noticia de que el proceso con ellos comience, pero estamos muy esperanzados de que con el impulso que se dará al país y la firma con las FARC, seguramente se podrá llegar a un acuerdo con ellos muy rápidamente. ¿Es relevante el Ejército de Liberación Nacional en este tema? El Ejército de Liberación Nacional es una guerrilla que está focalizada en algunos sitios específicos del país. No es de la dimensión de las FARC, obviamente que es relevante y de respeto, pero creemos que es posible llegar a un acuerdo con ellos próximamente. Luis Antonio Balbuena dice que después de un reciente encuentro con el presidente Santos, el presidente norteamericano Obama ha comprometido 450 millones de dólares para el postconflicto. ¿En qué se van a emplear? España les ha comunicado ya cuál va a ser su aportación. ¿Cuál es el presupuesto que calcula su gobierno para el plan postconflicto? Pues el posconflicto va a tener un costo enorme. Yo calculo que más o menos será alrededor de 3.500 millones de dólares en varios años. El empuje que el presidente Obama le dio a la última visita del presidente Santos la semana pasada de presentarle al Congreso americano una ayuda para el proceso de paz de 450 millones de dólares, lo consideramos como un excelente arranque. Igualmente España está ayudándonos con la Unión Europea para plantear una cifra que podamos ayudar a contribuir a esa enorme cantidad que se requiere. José Luis Astre le pregunta qué medidas se están tomando para asegurar el retorno de los secuestrados ante la amenaza de dejarlos morir antes de que vuelvan y puedan reconocer a sus secuestradores y estos ser juzgados tal como usted ha dicho en su intervención. La verdad que el secuestro, que ha sido uno de los flagelos más duros que ha tenido que resistir la sociedad colombiana, está en un punto muy, muy bajo. El número de secuestros, no tengo las cifras a la mano, pero se ha disminuido tremendamente. En este momento creo que las cifras son mínimas. La mayoría de los secuestrados, o por lo menos los secuestrados que las FARC tenían en su poder, los han entregado ya desde hace un rato. María Jesús Herrera, de la Organización Internacional para las Migraciones, le pregunta si contempla el Gobierno de Colombia una política de retorno asistido para la reparación de las víctimas que están fuera del país. A través de instrucciones de la Cancillería se ha dispuesto para los consulados la atención a las personas que se presenten y reclamen propiedad sobre terrenos o propiedades que hayan sido desplazados, y el proceso de reparación y de recuperación de tierras está ya en camino. Han habido casos en España y en otros países donde se han presentado víctimas y se les ha atendido. Esther Gala, de Mercado del Dinero, dice: ¿qué previsión de crecimiento económico tendrá el país con la firma del proceso de paz? ¿Cómo crecerán las inversiones, en su opinión, y en qué áreas prioritariamente? El país va a tener en el 2016 una tasa de crecimiento, según los institutos internacionales, entre el 2.8 y 3%, normalmente como hemos venido creciendo. Si el acuerdo de paz se firma, los expertos creen que esta tasa de crecimiento se puede subir en aproximadamente 2 puntos por encima de esa tasa. En cuanto a dónde se van a invertir estos recursos, pues principalmente en la reparación de las víctimas y la reinserción de toda la gente que ha sido desplazada. Yo creo que eso. Carlos Martínez le pregunta cuánto tiempo cree usted que será necesario para la implantación del acuerdo de paz.
Está previsto que después de la firma del acuerdo, en un plazo alrededor de 2 meses, haya la entrega de las armas. Probablemente la resolución del conflicto completo tome unos años, pero lo importante es que esto ya ha comenzado y vamos por muy buen camino. Francisco Martínez le pregunta de qué modo España, en su caso, ha intervenido o colaborado con Colombia en este proceso. Y José Rey Ximena, de FACTA, le invita a que nos hable usted del papel de Noruega en el proceso de paz. Bueno, pues como lo dije anteriormente, España ha sido un país que ha colaborado enormemente con Colombia, ha liderado todo lo que esperamos de la Unión Europea, nos ha servido como gran ayuda en este punto y está muy interesado principalmente en el tema del desminado. La intervención de Noruega ha sido fundamental porque este país tiene gran experiencia en resolución de conflictos. Adolfo Fabieres dice: cuando la paz se asiente definitivamente en Colombia, el turismo dará un paso de gigante en su país. Pero los grupos hoteleros españoles, tan dinámicos en su acción exterior, no tienen gran presencia en Colombia ahora, a excepción del hispano-italiano NH. ¿A qué atribuye usted este hecho? ¿Qué podrían hacer la Embajada y ProColombia y las autoridades españolas para promover las inversiones hoteleras de nuestro país en el suyo? Pues Colombia ha sufrido yo no diría sufrido, ha encontrado un enorme crecimiento en las cifras de turismo. Nosotros teníamos aproximadamente 600.000 turistas hace unos 10 años. El año pasado tuvimos una cifra récord de 4.600.000 turistas. Las inversiones en hoteles, el gobierno tiene unas exenciones en impuestos de renta que promueven la creación de hoteles y obviamente estamos muy complacidos con la entrada a Colombia de la cadena NH, que el año pasado creo que compró la cadena Royal de hoteles, y estamos seguros que con ProColombia a la cabeza, en las 26 oficinas de ProColombia en el mundo, el turismo se empieza a promover y el crecimiento que hemos tenido nos demuestra que ese es el camino. Pasar a 4,6 millones es apenas un primer salto. Si uno se compara con España, que maneja 76 millones de turistas, tenemos mucho que aprenderles a ustedes. Yo creo que vamos por muy buen camino. Con la firma del acuerdo de paz, esto será mucho más fácil. Alicia Domínguez le pregunta cómo están las negociaciones con el gobierno español, al que Colombia disputa derechos de propiedad sobre el galeón San José. ¿Cree usted que es posible un acuerdo para que ambos países se repartan la propiedad o el uso de ese patrimonio económico y cultural? Verónica Figueroa, de W Radio Colombia, le pregunta cómo ha afectado el hallazgo del galeón San José a las relaciones entre nuestros dos países. Pues yo creo que las relaciones entre nuestros dos países se han enriquecido desde el momento que se encontró el galeón, porque definitivamente es un patrimonio de la humanidad. Estamos expectantes del proyecto que se va a realizar para esto, y las relaciones entre España y Colombia por esto lo único que van a hacer es fortalecerse. Seguramente habrá un importante museo, el cual seguramente será visitado por millones de personas. No tenemos ningún problema con España por este tema. Rafael González, de Alsa National Express, dice: ¿podría darnos alguna pincelada sobre los planes de desarrollo urbano, especialmente en lo que se refiere a la movilidad de las personas? ¿Qué cabida tienen ahí los operadores internacionales de transporte de viajeros? Pues la verdad que hemos tenido una elección de alcaldes recientemente, se acaban de posicionar a principio del año. Todos estos alcaldes, como es usual, llegan con una maleta llena de proyectos. La movilidad es seguramente uno de los temas más importantes, seguramente en Bogotá es donde más se requiere. Los proyectos están andando, en Bogotá seguramente se requerirá finalmente la construcción del metro, los trenes de cercanías y los accesos a la ciudad.
Estamos seguros que en un tiempo muy corto todas estas licitaciones estarán disponibles para los contratistas que estén interesados. Definitivamente las compañías españolas han hecho mucha presencia y esperamos continuar con sus ofertas en este campo. Francisco de Rojas, precisamente le pregunto en qué momento están las relaciones económicas y de inversión entre nuestros dos países, cuáles son los proyectos importantes en las dos direcciones. Usted ha mencionado el metro de Bogotá, en cuya construcción están interesadas varias empresas españolas. Pues las relaciones comerciales entre España y Colombia están atravesando pues un excelente momento. Nosotros teníamos más o menos 100 empresas españolas invertidas en Colombia hace unos 5 o 6 años. En este momento existen 400 empresas españolas. En vía contraria, el tema no es tan exitoso. Nosotros exportamos a España más o menos 2.200 millones de dólares el año pasado, principalmente petróleo y carbón. En productos terminados escasamente llegamos a 200 millones de dólares y en la vía contraria España exporta más o menos 900 millones de dólares a Colombia y creemos pues que hay algo de espacio para crecer nuestras exportaciones hacia España. Jacinto Delgado le pregunta ¿qué valoración puede hacernos usted del escándalo del Círculo del Anillo, una red de prostitución masculina, caso que ha costado ya la reciente dimisión como presuntos implicados del general jefe de la Policía de Colombia y del ex viceministro del Interior? Pues estos hechos han ocurrido esta semana. Escasamente la información que tenemos es la información de prensa, pero pues como en estos casos lo más relevante que ha salido a la luz pública parece ser un escándalo personal de dos personas adultas, lo cual antes de ser un problema de político es un problema personal en el cual seguramente lo que dicen las noticias de esta mañana es que los periodistas que revelaron el famoso video renunciaron a su cadena de radio también. Entonces, no hay nada claro sobre el tema, sino especulaciones de prensa. José Luis Martínez le pregunta en qué medida está afectando a la economía colombiana la caída del precio del petróleo y, en general, de las materias primas. La afectación de la economía colombiana por el petróleo es enorme. Nosotros exportamos más o menos 1 millón de barriles diarios y esto nos representaba por encima de cercano a 40.000 millones de dólares. El precio del petróleo pues no es nuevo para ustedes, está por menos de la mitad. Entonces Colombia tiene un déficit en su entrada por solamente el petróleo de más de 20.000, 25.000 millones de dólares. Vamos a continuar haciendo perforaciones y buscando cómo reemplazar el petróleo y también el carbón que nos ha afectado. Se han hecho recortes en los presupuestos para tratar de equiparar este déficit, pero por el otro lado nos han crecido las remesas que los colombianos envían desde el exterior a sus familiares en Colombia y alcanzamos una cifra récord el año pasado de 4.500 millones de dólares, de los cuales 900 millones vienen de los colombianos residentes en España. Lorenzo Castro dice, Colombia preside este año la Secretaría General Iberoamericana, cuya secretaria general, doña Rebeca Grispan, está hoy con nosotros. Una de las reuniones se celebrará a finales de este año en Cartagena de Indias. ¿Qué objetivos tiene Colombia para la comunidad iberoamericana en esta presidencia de la CEGI? Pues el punto más relevante del interés de Colombia en la cumbre iberoamericana es el apoyo a la juventud. En este momento, a la juventud y a la educación. En este momento hay planeada una reunión de ministros de educación en Andorra para preparar temas sobre este capítulo, y también hubo una reunión de ministros ministros de justicia en Centroamérica con el mismo fin,
y habrá una reunión el 7 de marzo en Madrid con todos los embajadores, y con Rebeca nos acompañará, la canciller nuestra vendrá, para darle un poco más de forma a estos 3 temas que son los que Colombia quiere relevar ante la CEGIP en su intervención en fin de este año. Verónica Figueroa le pregunta si podría España aprender algo del proceso de paz de Colombia para lidiar con nuestro conflicto con ETA. El profesor Tamames nos recuerda a usted y a mí que quedó pendiente de respuesta su pregunta, la del señor Tamames, sobre la oposición al proceso de paz por parte del expresidente Uribe. Pues yo creo que el proceso de paz, como tal vez lo mencioné, deja muchas enseñanzas, no solo para España, sino para el mundo, porque paralelamente con la iniciación del proceso de paz se comenzó a hacer la reparación de las víctimas y a buscar caminos de salida que en el momento de la firma ya estuvieran andando y desarrollando este tema. Con respecto a la posición interna en Colombia, tenemos que entender que un país que ha tenido 6 millones de víctimas crea una situación difícil para mucha gente, y es difícil que todo el mundo en algún momento, digamos, acepte fácilmente los acuerdos. El gobierno está dedicado a explicar el alcance del acuerdo, y cada vez tenemos más adeptos a seguir adelante con esto, y aunque no es necesario, el gobierno ha ofrecido refrendar este proceso de paz ante las urnas, y así se hará, y estamos seguros que tanto el presidente Uribe como las personas que están opuestas se unirán al clamor de la mayoría en que esta es la forma de salir del conflicto. Finalmente, embajador, yo quisiera que usted se refiriese al papel de la mujer en Colombia, de su integración en la sociedad de la forma más plena. Precisamente usted preside y promueve una fundación en relación con este papel de la mujer. Pues yo creo que Colombia es uno de los países donde la mujer tiene una mayor relevancia. En el gobierno del presidente Santos, la mitad de sus ministros son mujeres. Existe, por lo menos en la parte política, una gran participación. Pienso que las últimas leyes que el gobierno ha sacado sobre la participación de la mujer y todos los demás ciudadanos en el país nos está haciendo un país de avanzada, muy igualitario, y realmente la mujer en Colombia ocupa una posición supremamente destacada. En cuanto al tema al que se refiere la pregunta de la fundación que mantiene un colegio de niñas en Bogotá, tiene más o menos 2.500 a 3.000 alumnas, tiene casi 40 o 50 años de existencia, y es uno de los mejores colegios del distrito, únicamente para mujeres, con el lema de que educar a una mujer es educar a una familia. Muy bien, muchas gracias. Don José María Hernández Puertolas, en nombre del Grupo Abertis, que hace posible este Foro España Internacional, va a despedir el acto. Hola, buenos días. Para Abertis es una satisfacción y un privilegio colaborar en el Foro España Internacional, porque coincide plenamente con la filosofía de la compañía. Colombia es precisamente uno de los 12 países donde está presente Abertis, además es una presencia antigua, de hecho de la propia fundación de Abertis a través de la fusión de ACESA y Áurea. Es una inversión a primera vista modesta, son 86 kilómetros entre Bogotá y Villavicencio. Tenemos ahí la empresa se llama Coviandes, en la cual Abertis participa en un 40%, pero para que se haga una idea de lo escarpado de la naturaleza y de lo importante que son las inversiones en infraestructuras, era un trayecto que antes tomaba 4 horas y que ahora se ha reducido prácticamente a la mitad, a 2 horas. Hay una inversión prevista de ampliación con un presupuesto importante, 600 millones de euros, y en definitiva, Abertis, que ya está en Colombia, confía plenamente en seguir a medida que el proceso de paz se consolide, porque tiene
dos características fundamentales para el grupo y que no son fáciles de encontrar en otros entornos. En primer lugar, seguridad jurídica y, en segundo lugar, estabilidad financiera, al margen de que el tipo de cambio, evidentemente, en los últimos tiempos pues nos haya perjudicado. Pero vamos, claramente Abertis estará presente en el futuro de Colombia. Si no haciendo infraestructuras, que no es nuestro oficio, pero sí gestionándolas, como solemos decir, a 80, 90, 100 años. El futuro es suyo. Gracias.